Carlos Mariátegui como el gran maestro del Frente Único, y eso es cierto, yo lo suscribo aquí en el Perú. Y él nos enseñó que el Frente Único no se hace en base a ideologías, ni siquiera en base a políticas, sino en puntos concretos de acción. Esa es la gran enseñanza de José Carlos Mariátegui. Pero es el presidente Mao Zedong el que lo ha desarrollado aún más y lo concretó, no lo dejó planteado a ese nivel de teoría. ¿En dónde? En el Frente Único Nacional Antijaponés con el Kuomintang, y lo derrotaron. Vean ustedes una hermosa película que todavía lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Por la República. Ahí están las conversaciones de Chun-Ching y cómo se concretó el Frente Único Nacional Antijaponés. ¿Y quién lo rompió al final? No fue el Partido Comunista de China. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos o los enfrentamos? Hemos planteado el primer punto acerca de lo que corresponde hacer. El segundo punto es la convocatoria de una asamblea constituyente que elabora una nueva constitución, ¿no? Se nos ha dicho que en estas elecciones es posible hacer eso. Se nos ha mencionado un candidato, pero discúlpenme, yo lo conozco al doctor Ronald Tencio, con él participo en juicios y lo he escuchado despacharse sobre el terrorismo sanguinario, genocida, etcétera, etcétera. O sea, ese mismo discurso de la ultraderecha de mantener un odio entre los peruanos y no terminar, no dar vuelta a la página de la historia de la posguerra y de esa manera reconciliar el país. Entonces vamos a vivir con ese odio, ya terminará Fujimori y vamos a agarrarnos con otro odio para que el Perú siga retrasándose en establecer un proyecto y un plan de alcance hacia adelante de por lo menos unos 30 años que la propia reacción reconoce que necesita, pero nunca lo ha hecho, ni siquiera lo debate, que es el que necesitamos. En tercer lugar, el respeto al derecho constitucional de la participación política sin excepción para nadie. El cuarto, por la libertad de los presos políticos, tanto de los presos políticos de ayer como de hoy, porque vamos a hacer una asamblea constituyente con presos políticos en el Perú, que están incluso con una ley para, una vez que mueran, secuestrar sus restos, desaparecerlos. Eso significa mantener esas leyes irracionales en medio de una asamblea constituyente, cuando normalmente es la previa para una asamblea constituyente, pero lo que hemos escuchado en los juicios, que le digo del candidato de su preferencia, hemos visto que hay la intención y el discurso, por lo menos, de mantener ese tipo de cosas el tiempo que sea, ¿no? Para, como ha hecho el fujimorismo, vivir a costillas de eso no puede ser, ¿no? Espero que no sea así. 5. Servir al fortalecimiento de las organizaciones del pueblo, sindicales, comunales, estudiantiles, barriales, femeninas, comedores, vasos de leche. Y 6, defensa de la nación peruana, la soberanía y la integridad territorial. Estamos hablando de que el pueblo rechace las elecciones, pero somos conscientes de que de todas maneras van a elegir a un presidente. Entonces, llamamos al pueblo a rechazar estas elecciones antidemocráticas con varias alternativas, todas ellas constitucionales. El voto nulo, el voto en blanco, que están considerados en la propia Constitución, entre las opciones de voto de los ciudadanos. Ahí dice, pero también está el de no ir a votar, puesto que es un derecho al sufragio. Y siendo un derecho, puede o no ser ejercido. Y por eso existe una multa para obligar si es que uno no quiere ejercer ese derecho. Debido, como insistimos, al carácter antidemocrático de estas elecciones, entonces lo que corresponde es que el pueblo decida en cuál de ellas pueda optar. La propia Constitución dice en su artículo 184, nulidad de los procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos emitidos. Entonces, vamos a ser cómplices de darle la mayoría, primera mayoría o segunda mayoría en la primera vuelta, para que al final repitamos lo que ha pasado con Perú Libre, que tuvo la primera mayoría, pero si es que ellos tienen la menor cantidad de votación, tendrán que escuchar al pueblo. Pero si tienen esa amplia mayoría que han tenido, porque
cifra repartidora les permite que sea una cifra repartidora fujimorista, ellos la aprobaron para su conveniencia, entonces vamos a tener gobiernos que o se parten, como el caso de Perú Libre, y le dan la mayoría, la primera mayoría, a su oponente, como es el caso de lo que ha pasado, y por eso es que los fujimoristas han podido manejar hasta antes de esa última elección de Balcázar. Como abogado del pueblo y como abogado de los presos políticos, no puedo decirle a la ciudadanía, voten tal o cual forma, cada uno escoja. Solo está ahí dando los fundamentos jurídicos y políticos de por qué estas elecciones no sirven a la democratización de la sociedad. Muchas gracias.